Y bueno, para iniciar nuestra primera sesión de teoría fundamental, voy a permitirme compartir la pantalla, chicos. Aguántenme un poquito. ¿Pueden verla ahí? Avísenme, por favor. Ya. Sí, sí se ve. Genial, muchísimas gracias. Bueno, pues les decía, la asignatura que nos ocupa el día de hoy es precisamente moral fundamental. Y bueno, es una asignatura muy interesante en el sentido que la vamos a abordar desde la parte teológica, y para esto voy a partir del hecho de que ustedes ya llevaron Pentateuco. Bueno, algunos de ustedes ya llevaron Pentateuco, y los que no se preocupen, no pasa nada, lo podemos retomar en cualquier momento. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la moral fundamental, y antes de abordarlo, a mí me gustaría dejar en claro cuál va a ser el propósito de esta asignatura, ¿no? Entonces, tenemos un propósito, un objetivo que alcanzar, y este va de identificar algunas orientaciones básicas que en la actualidad han conseguido un mayor consenso. Fíjense bien lo interesante de esto. Han conseguido un mayor consenso entre los especialistas en la materia de moral, mediante una reflexión sistemática sobre la actual moral del hombre actual, con la finalidad de fundamentar teológicamente el comportamiento del creyente dentro de su contexto sociocultural. Esto significa que ustedes y yo vamos a hablar de esos hechos que son más aceptados, y que por el hecho de ser más aceptados, son más bien vistos y son admitidos como un deber ser, ¿no? Como el de cómo los seres humanos deberíamos idealmente ir por ahí, por la vida fluyendo, ¿no? Entonces, está interesante porque para esto vamos a partir de una pregunta bien interesante. La pregunta que nos acompaña es: ¿realmente es la moral cristiana tiene un apego, una relación con la fe, y realmente la fe tiene un apego con la razón? Y vamos a ir indagando un poquito a este respecto durante el recorrido de la asignatura que hoy ustedes y yo iniciamos. Entonces vamos a iniciar con esa pregunta moral, y para esto vamos a dar lugar al punto del objeto de estudio de la moral, o de la moral fundamental. Entonces, vamos a iniciar diciendo que hay un elemento común entre la moral, entre la teología moral y la ética filosófica. Fíjense lo interesante. La teología moral, es decir, el deber ser desde el punto de vista teológico del estudio de las cosas de Dios, y de la ética abordada desde la filosofía, es decir, desde la axiología, ¿no? Entonces vamos a ver qué hay de común entre estos dos elementos, cuál es el puente que los une. Tenemos que el común denominador es precisamente el comportamiento humano responsable. Y vean esto interesante: responsable entendiendo por este término como la capacidad de dar una respuesta. Y si nos vamos otra vez a la parte reflexiva, si nos vamos a este comportamiento humano responsable, es decir, un comportamiento humano capaz de dar una respuesta, la pregunta sería: ¿respuesta a qué? ¿No? Y esa respuesta o ese comportamiento humano tendría que verse desde un punto de vista de que es calificable como algo bueno o como algo malo. Bueno, este comportamiento humano responsable en cuanto a lo bueno o a lo malo hace el objeto material de la moral y de la teología moral y de la teología de la ética filosófica. Déjenme emitir a Jonathan. Ahí está ya. Bueno, este comportamiento tiene que ser juzgado como bueno o como malo. Ese es el punto. Cuando hablamos de moral, necesariamente estamos hablando de que algo cae en lo bueno o cae en lo malo, teniendo en cuenta no solamente una reflexión racional, y aquí también es donde los invito a hacer un poquito de énfasis, teniendo en cuenta no solamente una reflexión racional, sino también los contenidos de la revelación y de la fe. Entonces, cuando hablamos de la moral fundamental, no podríamos sesgarnos únicamente hacia el lado de la racionalidad o hacia el lado de la fe, sino que tendríamos que hacer una unión entre estos dos elementos aparentemente opuestos. Pero también recordemos que por ahí tenemos ya principios bien interesantes que nos marcaban aquellos filósofos del medievo, San Agustín, por ejemplo, cuando trataba de hacer esa unión entre la fe y la razón. Pareciera que esta dualidad
va a estar presente en muchos de los planteamientos que ofrece el estudio de la teología. Y también en alguna ocasión tocábamos el punto de Ratzinger, que también es un tomista en esencia, porque también enfatiza mucho esa unión entre la fe y la razón, ¿no? Esa comunión que tendría que haber entre uno y entre lo otro. Entonces, de esta manera tenemos el objeto material, que es el comportamiento humano responsable, y tenemos un objeto formal, que es este juicio, ¿no? De ser bueno o malo, pero partiendo de una reflexión racional y al mismo tiempo fe, ¿no? Entonces, eso es lo interesante cuando hablamos de esta moral fundamental. Y este sería más o menos el elemento común entre la teología moral y la ética filosófica. Muy bien, hasta aquí, chicos. Por favor, siéntanse con la confianza de interrumpir y hacerme saber cuando tengan ustedes alguna duda o alguna pregunta al respecto. Bueno, vamos a partir de una descripción preliminar de lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos que la reflexión moral de la Iglesia, esta reflexión moral hecha siempre a la luz de Cristo, denominado el Maestro Bueno. Cuando hablamos de Cristo como el buen maestro, o como el buen pastor, o como el Maestro Bueno, implícitamente ya le estamos poniendo un juicio de valor. ¿Se dan cuenta? Ya estamos hablando de algo bueno, ya le dimos un calificativo. Es decir, ya estamos hablando de una persona que tiene un comportamiento aceptable o responsable, como lo acabamos de decir ahorita hace un ratito. Entonces, Cristo, el Maestro bueno, tenemos ya ahí en esa expresión, tenemos ya una reflexión moral. Un maestro que hace lo que es esperado o lo que es bien visto o lo que tiene el visto bueno de una gran mayoría. ¿Sí? Bueno, entonces, esta reflexión moral de la Iglesia dijimos que se ha hecho siempre a la luz de ese juicio de Cristo, el buen maestro, o Cristo, el buen pastor. Se ha desarrollado también en una forma específica de la ciencia teológica, que hoy ustedes y yo sabemos que se llama teología moral. Esta es la ciencia que acoge o que abraza, pero que también interpela. ¿Nos queda claro a todos lo que significa interpelar? ¿Qué significa que algo nos interpele, chicos? Que es justamente lo que yo estoy haciendo con ustedes en este momento. ¿Qué es interpelar? ¿Alguien puede decirme? ¿A qué le suena? ¿A qué le late? Cuestiona. Exactamente, muy bien, Dick. Tiene 10, déjenme anotar. El Gracias. doctor tiene 10. Muy bien. Sí, interpelar significa preguntar. Entonces, vean lo interesante otra vez, ¿no? Otra vez nos vamos a regresar un poquito a esta reflexión. Se ha desarrollado también en forma específica de la ciencia teológica llamada teología moral, es decir, la ciencia que acoge e interpela, es decir, que pregunta, que cuestiona la divina revelación. Es decir, la revelación nos es dada, pero no la tomamos como algo ya hecho y listo, sino que el ser humano por naturaleza y atendiendo a esa parte de la racionalidad que le ha sido dada también como un don, como una capacidad de conocer, también cuestiona, también le interpela la revelación al ser humano. Y entonces, obviamente, un Dios que nos crea a su imagen y semejanza, y obviamente un Dios que nos crea como la cosa más hermosa y la cosa más bella que Él, en su calidad de todopoderoso, puede crear, no puede no darnos algo no bueno, ¿no? Entonces, es así como nos interpela esta revelación, es decir, nos hace preguntas, nos hace cuestionarnos, y en ese cuestionarnos, esta teología moral responde a las exigencias de una razón que es naturalmente humana. Eso es lo bonito y eso es lo interesante. Fíjense cómo pareciera ahí un poquito contradictorio, ¿no? Pero es un ciclo. Es un Dios que todo lo puede, es un Dios todopoderoso que crea algo y que en esa creación maravillosa, la máxima creación, ¿no? Según lo que hemos podido leer a través de los documentos que hemos estudiado, la máxima creación, la creación más perfecta, esa somos nosotros. Y aún así, siendo la creación perfecta, para que sea perfecta, no puede quitarnos esa parte de la cuestión, es decir, del cuestionamiento. Por eso materias o temas como la filosofía están basadas en la formulación de preguntas.
La filosofía, sí, claro, ofrece respuestas, pero el hacer filosofía consiste en hacer preguntas. Entonces, el ser humano, desde una perspectiva teológica incluso, también hace preguntas. También está llamado a eso, a ser interpelado por la cosa que se estudia, ¿no? Cuando ustedes van incluso a algún museo y hay alguna obra de arte que llama su atención y ustedes se detienen a observarse y apreciar esa obra de arte, ¿por qué lo hacen? ¿Alguien le ha pasado? Platíquenme. Los escucho. Mario. Sí, claro. O sea, yo creo, como bien lo decía ahorita usted, dentro de la magnífica obra de la creación, yo creo que parte importante es el libre albedrío que tiene la persona y, y la capacidad de cuestionarse todo lo que para él representa una realidad, ¿no? Entonces, ahorita como lo dice, simplemente una escultura, una pintura, una manifestación que se encuentra bajo la observancia de una persona, pues nos hace esa invitación, ¿no? A cuestionar, a interpelar y al final de cuentas esa representación nos brinda información. Entonces, sí, de esa manera lo veo yo. Así es, tienes toda la razón. Eso me interpela, me detengo a observar porque me interpela, ¿no? Eso es un término que usamos mucho también en la hermenéutica. Algo, el texto me interpela o el objeto que yo estudio me interpela. ¿Qué significa? Que me hace preguntas, ¿no? La misma religión, la misma fe que yo profeso me hace preguntas. Entonces es muy normal que el ser humano se cuestione al respecto de la doctrina que está leyendo, de la que está siendo partícipe. Entonces, bueno, eso es lo interesante de esta moral fundamental, que me ayuda y me permite el cuestionarme, el buscar un argumento. Ahora, fíjense bien, estamos tocando ya un punto bien importante que también hace tiempo tocábamos, la argumentación. Entonces, bueno, vamos a cerrar esta idea diciendo que la teología moral es una reflexión, es decir, me detengo, pienso, analizo. Y si nos vamos al sentido concreto de analizar, significa descomponer en partes. Descompongo esa cosa que está ahí y que yo observo, llámese enseñanza bíblica, llámese historia, llámese dato, llámese revelación, llámese conocimiento del tipo que quieran, me detengo, lo descompongo en partes, analizo cada una de sus partes, las comprendo y las vuelvo a articular. Y entonces ahí puedo decir que he hecho un análisis, ¿no? Es decir, una reflexión. Reflexión es redoblar, es decir, manipulo, le quito la forma original para volver a configurarla en algo que me acerque a lo que realmente era. De ahí viene ese término, analizar y reflexionar. Entonces, todo esto que yo reflexiono, que concierne a la moralidad, y con esto quiero decir el bien y el mal de los actos humanos y de la persona que los realiza. En este sentido, la teología moral es una reflexión que está abierta a todos los hombres. Y por ahí hay algunos autores que nos dicen, creo que ay, era Schopenhauer. Él nos decía, el que no tiene una perspectiva es apático. Es decir, si no tengo un punto desde donde contemplar la cosa, desde donde contemplar el mundo, no es necesariamente soy ignorante, ni siquiera llego a la ignorancia, porque ignorancia es buscar una respuesta y saber que no la tengo. Pero cuando existe la apatía es una completa desconexión del mundo, una completa desconexión de lo que la cosa es y una completa desconexión de la realidad. Entonces, la persona que no se cuestiona está, desde el punto de vista schopenhaueriano, manteniéndose apático, es decir, aparte. Es decir, no me involucro con el mundo, no me involucro con la vida, no me involucro con el deber ser, no me involucro con nada. Entonces, ese es un punto bien interesante que aborda, desde luego, la teoría fundamental. Tenemos entonces que también esta moral es teología. ¿Por qué? Porque cuando reconoce el principio y reconoce el fin del comportamiento moral de aquel que solo es bueno, y volvemos al término, aquel que solo es bueno, y quedándose el hombre en Cristo le ofrece las bienaventuranzas de la vida divina. Y todo esto
para que lo aprendan y lo consideren un poquito más. Está en Veritatis Splendor, que es la encíclica que escribe Juan Pablo II por allá de 1993. Sí, está casi creo al final de la encíclica número 110. Entonces, en esta encíclica es muy importante, y perdón si no estoy ahorita retomando material de otra línea de pensamiento religioso, pero es esta encíclica la que también está marcando ya desde un punto de vista un poquito más conciliador, está exponiendo la enseñanza moral de la Iglesia Católica basada en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. Entonces también Juan Pablo II abona mucho a lo que es la teoría fundamental, partiendo siempre de que el comportamiento moral ejemplar y al que deberíamos todos aspirar es aquel es aquel del que solo es bueno. Y obviamente, ¿quién es el que solo es bueno o el bueno? Estamos hablando obviamente del creador o del hijo del creador o bien de la segunda persona del Dios uno y trino. Estamos hablando de Cristo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces, maestra, bueno, Adelante, Joel. adelante. ¿Yo? Ok. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted estaba hablando de que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Eso espiritualmente hablando, porque pues Dios es espíritu, no tiene cuerpo, ¿verdad? Y que en el principio el ser humano no era responsable, bueno, en Génesis así lo dice, ¿no? Eh, Dios era un ser moral, porque Dios sí es un ser moral, pero el ser humano no tiene esa capacidad de ser un ser moral porque obedecía en todo a Dios. Es cuando desobedece a Dios, cuando la serpiente o el engañador o como la mentira entra con el hombre, que el hombre se vuelve un ser moral y se hace responsable de sus actos, ¿no? Es decir, hasta que el hombre se independiza, por así decirlo, de Dios, cuando deja de obedecer, porque el que obedece no se equivoca, cuando deja de obedecer es cuando se hace responsable de lo bueno y lo malo, ¿no? Es Pero, correcto. pero bueno, Dios siempre es bueno, por definición, todo lo que él hace es bueno, pero el ser humano no puede tener ese estándar, entonces el ser humano, y sobre todo después del pecado, tiene una naturaleza caída y no es capaz de lo bueno por sí mismo, ¿no? O sea, la naturaleza del hombre es siempre a lo malo. Bueno, lo dice también Génesis, ¿no? Bueno, siempre no, pero sí cuestiona. Porque bueno, lo que dice la Génesis es, y lo dice Dios, me arrepiento de haberlos creado porque la inclinación de su corazón siempre es hacia la maldad. Y es hasta que estamos otra vez en Cristo que vamos recuperando nuestra capacidad de volver a tener la opción de hacer lo bueno y hacer lo malo, ¿no? No sé Sí, si sería por ahí el caso, es decir, la posibilidad bueno, el hombre es responsable moralmente de lo que hace a partir de que está en Cristo, sí, estoy o de el, o acuerdo el hombre, contigo. o el hombre es responsable, por ejemplo, cuando tiene su naturaleza caída y no era capaz de hacer lo bueno, porque si no tiene la opción de hacer lo bueno y lo malo, no puede ser responsable, ¿verdad? Exactamente, ese es el punto, y lo has dicho muy bien. Cuando no tenía la capacidad de decisión, y lo dijiste muy bien, y ese es un dicho que recurrimos mucho cuando participamos de alguna, bueno, yo en mi experiencia, con algunas vertientes de la religión católica, de la extrema derecha, se usa mucho esa expresión, el que obedece no se equivoca. Pero el que obedece no se equivoca, también caería un poquito en esa otra parte de no tengo una perspectiva, ¿sí? Que es lo que comentábamos ahorita. Entonces, hasta cierto punto soy apático. Y si nos vamos al punto de que la teología, perdón, la moral fundamental tiene que ver con la parte racional, entonces no estoy siendo partícipe, no estoy haciendo uso de una facultad que me ha sido dada para cuestionar incluso la misma revelación. Es parte de mi naturaleza el armarme preguntas. Entonces, un día me armé la pregunta o me puse ante la duda, ¿obedezco o no obedezco? ¿No? Y ahí viene el consejo, desobedece, no pasa nada. Bueno, al menos la simbología así nos lo dice, ¿no? Y entonces digo, pues dale, y le doy. Y en eso que le doy, ya tengo ahí que asumir una consecuencia, ¿no? Y tengo que argumentar, porque también nos pregunta, ¿por qué has hecho esto? Y damos razones. Y aquí es donde viene una parte bien importante. Aquí, cuando estamos dando razones, cuando estamos argumentando,
aquí es donde viene esa racionalidad del ser humano. La racionalidad que acompaña al acto moral. El acto moral ha de estar acompañado de una racionalidad, pero de ninguna manera va a ser solamente racionalidad, porque muchos actos morales para muchos, amorales para muchísimos más, se hacen a la luz de esa llamada racionalidad. Y tú sabes que todo lo que termina, por ejemplo, el llamado racionalismo, que yo créeme, no tengo nada en contra de eso, pero hay estudiosos de la teología que nos dicen que todo lo que termina en ismo está magnificado y está sobrevalorado. Entonces, si yo hablo de un racionalismo, estoy hablando de una mero orden de ideas que no necesariamente me van a llevar a conectar con una moral. Y entonces ahí es donde vivimos esa crisis, las personas, cuando estamos en esa parte bueno, el deber ser, el llamado deber ser, ¿no? Espero haber explicado o contestado un poquito tu duda, Joel. A mí me has nutrido mucho con tu pregunta. A mí las preguntas me gustan mucho porque me ayudan a hacer más conexiones neuronales. Muy bien. Gracias, Joel, por tu intervención. ¿Alguien más, chicos? Los escucho. Doctora, por decir, Adelante, adelante, Jonathan. como al principio decía que pues, la humanidad es somos una creación perfecta. Desde el principio, cuando nos crearon, o sea, cuando Dios creó al hombre, Dios nos dio el libre albedrío, porque cuando Dios le da lo que no deben de hacer, cuando fue el primer pecado, ellos tuvieron la decisión de hacer o no hacer. Así que yo como lo veo, es que desde el principio no ha habido algo de que nació, sino que desde que Dios creó al hombre, ha tenido eso, de que uno va a decidir, por decir, él no les dijo que no lo hicieran o que le costaba a Dios no poner eso y para que no pecaran. O sea, Dios, como dice usted, nos creó tan perfectamente que ese libre albedrío lo tenemos desde que nos creó. Es como yo lo puedo ver. Sí, claro, el libre albedrío ya estaba ahí. Sí, viene desde la parte donde se crea la espiritualidad, que es cuando la luz del alma llega al cuerpo y ahí empezamos, ya tenemos esa capacidad de aspirar a esa parte espiritual, ya estaba ahí, pero es también como el potencial que tenemos, ¿no? Bueno, tomando en consideración las debidas proporciones, ¿no? Las debidas dimensiones. Por ejemplo, todos somos seres ancianos potencialmente. Y también todos podemos ser cadáveres potencialmente. Y también todos podemos ser artistas potencialmente. Pero no todos podemos ser corredores potencialmente, porque qué tal que yo tengo los pies así como que todos. Entonces, vaya, todo está ahí. La cosa es, a ver, hagamos uso de nuestras facultades, ¿no? Es como aquella historia de los talentos. ¿Cuántos talentos te di y cuántos me estás entregando? ¿No? Entonces, bueno, también esta parte de la capacidad de cuestionar, de esa parte que me lleva a la racionalidad, también está ahí presente, ¿no? Y la parte del libre albedrío también es parte de la perfección. De hecho, la imperfección, desde la filosofía estética, ustedes lo saben, la imperfección es parte de la belleza. Entonces, desde ahí también podemos abordar esa perfección y esa belleza que implica la creación humana, también con esta libertad para tomar decisiones y también con esta capacidad de cuestionar. Fíjense, tan simple como en la rutina de todos los días, ¿no? Cuando nuestros hijos son pequeños, pues viene todo dar, porque pues hacen lo que queremos, pero los hijos crecen y empiezan a cuestionarte y empieza la crisis familiar, ¿sí? Y al mismo servicio parroquial tú vas muy bien, todo fluye, pero cuando alguien empieza a cuestionarte, híjole, ahí es donde ya empezamos como que a incomodarnos. Y la pregunta es, ¿no deberíamos estar más contentos porque nos cuestionan? Eso significa que nos están observando, que están siguiendo el hilo de lo que estamos diciendo, que hay alguien ahí preocupado y ocupado de mí. Entonces, los cuestionamientos siempre son nutritivos. Esta parte del cuestionarme qué está bien y qué está mal, pero sobre todo el poder dar argumentación, me está complementando perfectamente
mi moral fundamental, porque la misma palabra fundamental me lleva a mí a la necesidad de argumentar, a la necesidad de razonar para poder establecer un orden de ideas que soporte la postura que estoy asumiendo ante determinada circunstancia. Y ese es el chiste de todo el comportamiento humano. Adelante, Mario, te escucho con gusto. Ay, perdón, no podía poner el micrófono. Bueno, solo quería comentar acerca de lo siguiente. Ahorita que realizó la intervención el compañero Joel, me quedé pensando en la moralidad. Yo lo situaría de esta forma, si no, pero me gustaría escucharla, maestro. Yo pienso que Dios es amoral. ¿Por qué? Porque creo que la moral, al final de cuentas, es nuestra capacidad de racionalizar las diferentes situaciones a las que se enfrenta la persona o el ser humano. Obviamente la moral va a estar siempre sesgada por horizontes, por límites, porque habrá cosas que representen algo malo para algunas personas y en otro tipo de contextos podría ser bueno, ¿no? Si lo lleváramos, por ejemplo, como dice Kant, al idealismo, a una máxima, todas las situaciones a las que se presenta el ser humano, pues habría definitivamente muchas cosas que no podríamos hacer. Simplemente, bueno, no quisiera mejor dar el ejemplo, pero sí creo yo que al final poner ese atributo a Dios de la moral, mejor dicho, yo creo que estaría fuera creo que nos hemos atiborrado de poner atributos a veces a Dios que hacen que nosotros mismos caigamos en algunas falacias, pero no sé qué piensas. Pues sí comparto en algo tu idea, para ser honestos. Tú sabes que yo soy católica rebelde. Entonces sí, bueno, me encantó que citaras a Kant. Me encantó que citaras a Kant porque con el imperativo categórico obviamente está hablando de eso, ¿no? Me imaginé que te referías al imperativo categórico. Entonces, esa parte del por qué obramos bien o por qué obramos mal, o qué es el bien o qué es el mal, o por qué debemos esto y no lo otro, Kant nos dice muy fácil, pues a ver, para todo el mundo parejo, ¿no? Pero a ver, que sea también tu mamá, que sea también tu papá, que sea también tu abuelito, que sea, y ahí es donde empezamos a toparnos, ¿no? Entonces, un Dios amoral, fíjate, es que todo viene como, ¿cómo te diré? ¿Se acuerdan de aquel ejemplo de decíamos que yo tengo una cuerda y la extiendo, y luego en algún punto junto la cuerda y los extremos pasan a ser parte de ese círculo? ¿Sí se acuerdan de esa parte que veíamos alguna vez? ¿O no era con ustedes, era con otro grupo y los traicioné? Teníamos la cinta y luego veíamos, juntábamos los polos, ¿no? Aparentemente distantes, diferentes, nada que ver uno del otro, diferentes completamente, opuestos, contrarios. Pero si yo junto esos polos, formo un continuo sucesivo, ¿no? Así es esta creación que pretende estudiar la moral fundamental. Un Dios que te crea así, como tú dices, con una moral. Es que la moral no es para Dios, la moral es para los hombres, ¿no? Es para nosotros. Y ahí es donde ya, fíjate, hablamos a un ejemplo que alguna vez también mencionábamos, el caso de Judas, por ejemplo. Una vez que entrega a Jesús, va y bueno, hay varias versiones, ¿no? Pero la más común es que va y se suicida, acaba con su vida. ¿Qué es lo que hace o que haría en primera instancia que él terminara con su vida? Bueno, quizá la culpa. Y la culpa en este sentido es creer que mi culpa, mi pecado, mi falta amoral es mayor que la capacidad de perdón del Todopoderoso, del que todo lo puede, del único que es bueno. ¿Te das cuenta? Así es más o menos esta idea de esta moral fundamental. La moral fundamental es ese raciocinio que hacemos los seres humanos para justificar los actos. Pero ¿cuáles actos? Los actos que son de Dios, los actos que son promovidos por una fe que yo sigo independientemente de la vertiente que sea. Entonces, ¿cómo voy yo a fundamentar estos actos? Y mira, te voy a hacer una cosa, hasta un terrorista
tiene una fundamentación para los actos. Una persona que va y asesina a alguien, fíjate, por ejemplo, una noticia muy simple, ¿no? Y que suele promoverse en los medios. Había unas personas en la calle festejando algo o en un desfile o algo y algún conductor se sale de sus casillas porque de alguna u otra manera le obstruyen la circulación o su derecho de paso y los arrolla. Te aseguro que él tiene un motivo para justificar ese acto, para argumentar por qué lo hizo. Aunque a todas luces es un delito, un acto amoral, es un delito, es un acto amoral y es también, pero también hay una argumentación de por qué lo hizo, ¿no? Bueno, es que la calle es para que transiten los vehículos, los peatones deben estar por tal o cual lado. Ahí hay una argumentación. Entonces, lo que nos dice la moral fundamental es que no podemos ser del todo racionalistas, pero tampoco puede ser una fe que no sea incapaz de argumentarse. Y para esto también podemos hablar de la ley natural y podemos también hablar de la ley antigua y podemos también hablar de la ley nueva. Entonces, de estas tres leyes, la ley natural que tiene que ver con lo que la cosa es, por ejemplo, en Suiza hay una regla que dice que si tú quieres tener un hámster de mascota, no puedes tener solamente un hámster. Tienes que tener 2 o más. ¿Por qué? Bueno, porque está comprobado, según los estudiosos de estos animalitos, que los hámsters sufren cuando están en soledad. Entonces, Suiza, que es un país muy avanzado en el estudio de muchísimas cosas, por eso es que tienen los mejores niveles de calidad de vida del mundo, y la gente sufre menos y todas esas cosas, te alcanza para voltear a ver el sufrimiento de todo ser sintiente, y los hámsters no se escapan. Entonces dice, sufren. Entonces, tú quieres tener un hámster, ok, tienes que disminuir lo más posible el dolor del animalito. ¿Cómo lo disminuyes? Mínimamente ten 2. Si puedes 3 o 4, mejor, pero mínimamente ten 2. Entonces, es una ley. Y tú dirás, bueno, ¿y en qué se basa esa ley? Bueno, en la ley natural, en lo que la cosa es, analizando y respetando lo que ese ser sintiente es. Porque yo no puedo pretender tener muchos pececitos beta fuera de una pecera, porque lo propio de los peces es que estén en el agua. Entonces, ¿por qué voy a ir a violentar la naturaleza, lo que es propio de la cosa y que le ha sido dado naturalmente? Si lo quieren ver desde el punto de vista teológico, lo que le ha sido dado por mandato divino. Estamos. Entonces, por ahí va. ¿Vamos bien? Por favor, háganme saber si tienen alguna duda, aclaración. Sí, Por todo favor, bien. denme. ¿Todo bien? Ok, denme un minuto. Por favor, disculpen. Es que llegó el señor de la paquetería y si no le hablo, no deja de tocar. Bueno, a ver, les decía entonces, chicos, retomando el punto en el que nos quedamos, es prácticamente inevitable preguntarse qué comportamiento puede ser calificado de moral o de inmoral y cuáles son los criterios que avalan tales calificaciones, como el caso de los hámsters que les acabo de decir. Bueno, en los últimos tiempos no deja de formularse la pregunta sobre qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Así como la pregunta por la posibilidad de un estudio que sea sistemático del comportamiento moral, que tiene que ver con todo el diálogo que hemos estado fomentando durante esta sesión. Si se fijan, todo eso no es más que una búsqueda de una sistematización de este orden de ideas que estamos hoy ustedes y yo poniendo sobre nuestra mesa de diálogo. Entonces, chicos, en consecuencia, podemos interrogarnos sobre la posibilidad y el alcance de una disciplina teológica que pretenda ocuparse de la moralidad del comportamiento humano. Es decir, una ciencia que estudie desde lo divino ese comportamiento del ser humano. Bueno, ustedes dirán, pues está muy fácil, pues nomás están los mandamientos, ¿no? No sé las demás líneas qué principios tengan. Por ejemplo, Jessica, ¿puedes hablarnos de algunos lineamientos
desde dónde se promueve el comportamiento moral desde tu línea de pensamiento o de tu línea ideológica o de creencia. ¿Estás ahí, Jessica? Digo Jessica porque Jessica trae también ideas muy interesantes. Se nos fue. Bueno, a ver, ¿alguien puede decirnos, por favor? Adelante, querido Joel, dale. Bueno, sobre exactamente la ética es el estudio de lo que es de lo que es bueno y es malo, por así decirlo, ¿no? Bueno, estamos viendo lo que es bueno y es malo, pero luego para determinar lo que es bueno y es malo, por ejemplo, en las cuestiones religiosas, bueno, estaríamos viendo que tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, pero sí tendría que haber un criterio objetivo, porque, o sea, no puede, si bueno, Kant decía que la moral podía ser autónoma, pero eso no tiene fundamento, ¿no? O sea, nadie le va a reconocer a una persona la capacidad de autolegislarse, ni siquiera en cuestiones de moral. O sea, la moral también nos viene dada, ¿no? O sea, tiene que reconocerse, ¿no? No nada más por lo que yo piense, porque si yo soy autolegislador, yo puedo poner y quitar, y nadie le reconoce eso al ser humano, la capacidad de poner o quitar normas. Entonces es heterónomo, como el derecho. Lo que no es coercible. O sea, la moral no es coercible, es incoercible, pero sí tiene sanciones eh, sociales, por ejemplo. O sea, el no comportarte de una manera ética te puede ocasionar una sanción social. Tal vez no jurídica, pero sí social. Entonces sí debe haber un criterio objetivo para determinarlo y tratándose de una moral religiosa o de una ética religiosa, sí tiene que ver con la voluntad de Dios o en este caso con la revelación, ¿verdad? Bueno, el decálogo pues es un resumen de todo lo que es la ley de Moisés, pero bueno, la ley de Moisés sí nos da como que sí nos da unos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, el respeto a la vida, cuando dice no matarás, claro, y ya después Jesús incluso lo perfeccionó y dijo, no nomás es no matar a una persona, respetar su vida es no difamarlo, si me explico, no ofenderlo. Entonces, sí hay ciertos valores, porque bueno, al final de cuentas, la ética tiene que ver con la axiología, con los valores, ¿no? Es decir, sí tiene que haber ciertos valores que la ética proteja, como sería el respeto a la vida, el respeto a la libertad, bueno, este condicionado hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, pero sí debe haber ciertos valores que se respeten. Y entonces, ¿qué es bueno? Lo que tiene que ver con acciones que protegen estos valores. ¿Y qué es malo? Lo que vulnera estos valores, ¿no? Por ejemplo, matar, eh, obviamente es un delito, pero aunque no lo fuera, seguiría siendo una conducta inmoral, porque va en contra de un valor como es la vida. Así es. Mentir es inmoral, ¿por qué? Porque atenta contra un valor que sería la verdad. Sí, O sea, es correcto. Dios nos está dando, nos pone claramente lo que es bueno y lo que es malo. No robar, no mentir, no decir lo de las cosas ajenas. ¿Sí me explico? Bueno, llevar una conducta, bueno, Dios es santo, entonces también cierto tipo de conducta que podríamos calificar en esa línea, ¿no? ¿Y qué sería lo inmoral? Sería todo aquello que vaya en contra de estos valores. Mentir, Sí, robar, matar, etcétera. No tanto por el hecho en sí, sino porque es un hecho contrario al valor. Bueno, no sé, a lo mejor no lo estoy entendiendo bien, pero sería como que lo que yo entiendo es eso, ¿no? Está el valor de la vida, todo lo que proteja la vida es moral, todo lo que va en contra de la vida es inmoral. Está el valor de la libertad, hasta cierto punto, bueno, esta sí puede tener sus limitaciones. Entonces, todo lo que protege la libertad es bueno, todo lo que atenta contra la libertad, pues sería malo, ¿no? La verdad también, sí. bueno, va por ahí. Yo creo que va por ahí. Muy bien, estimado Joel. Sí, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Muy bien, ahorita las analizamos. Paloma, querida, ¿querías decir algo? Adelante. Bueno, a ver si entendí hasta lo que llevamos ahorita. Cuando hablamos de moral, pues hablamos de algo muy general, ¿verdad? Porque eso depende del lugar donde vivimos, la cultura, la educación y todo este tipo de cosas. Varía de un lugar a otro. Pero ya si hablamos de la moral fundamental,
pues ahí yo creo que vamos de lo más general a lo más particular, porque ahí ya, independientemente de las situaciones concretas que se estén viviendo, pues vamos como que a reglas más específicas. Y ahí ya hablamos de lo que dice Joel. Hablaríamos de la dignidad humana, hablaríamos de la justicia, de la libertad o incluso del bien común. Y ahí también encaja lo del imperativo categórico que mencionaban hace rato. Y todavía si nos vamos a algo más particular en lo que a los cristianos nos compete es, lo resumiría yo en amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, moral algo general, moral fundamental va a algo más particular. Es lo que alcanzo a entender. Sí, puede observarse desde esa perspectiva, sin problema, Paloma, claro que sí. Jonathan, adelante, te escuchamos. Sí, bueno, a lo que yo pues entiendo viene siendo, no se basan a los principios con los que hemos sido enseñados, ¿no? Sobre las reglas que hay, porque son diferentes. Yo por decir, ahorita recordando, yo me baso mucho a lo que enseñaba, por decir, en la Biblia Jesús. Me viene a la mente cuando iban a apedrear a la ramera y que Jesús les dice, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ah, dando a entender, estás juzgando cuando a lo mejor tú estás peor que ella. Entonces, yo a lo que veo puede ser los principios que cada uno tenemos, es como decía de los mandamientos y las reglas que hay, y es cada uno como vamos relacionando lo que es moral y lo que es inmoral, ¿no? Así lo veo yo. Sí, muy bien, de acuerdo, Jonathan, muchas gracias. Sí, ¿alguien más que tenga algo que decir? ¿Nadie? Bueno, ok. Maestra, ay, doctor, perdón. Adelante, Mario, te escuchamos, claro que sí. Perdona por estar ahí. No, no, dale, claro, para eso estamos. Bueno, es que, por ejemplo, yo, ahorita que comentó Paloma, y sí, sí quisiera llegar a esa parte de la moral fundamental. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Joel hace un momento, o sea, poder basar la teología únicamente en la ley de Moisés, bueno, en los mandamientos que nos pone Moisés dentro de los libros del Pentateuco, o, o, o como lo dicen ahorita también en los mandamientos que, como lo comentó Jonathan también, en las enseñanzas de Jesús. Creo que pues, al final de cuentas nos quedamos cortos, o sea, la moral se queda corta, como lo decía Paloma ahorita, o sea, podríamos resumir la moral únicamente al principio que ella comentó ahorita, de a tu prójimo, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Podríamos resumirlo porque con esa máxima, pues prácticamente no podríamos hacer daño a nadie, ¿verdad? Sin embargo, sí me gustaría entender más, porque por ejemplo, uno de los ejemplos muy claros es que el rey David cometió muchos fue inmoral en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, recibió recibió el perdón de Dios y al final, creo que si se hubiera quedado únicamente con los mandamientos, pues prácticamente sería una persona que está quedando fuera de lo que es de las buenas prácticas de la religión o de la teología. Sin embargo, sí me gustaría entender qué es la moral fundamental. O sea, creo que va más allá de resumirlo en únicamente pues lo que es la moral, la ética.
Como les decía hace ratito, hablar de moral fundamental, cuando hablamos de fundamentos, estamos hablando de la parte del racionalismo, del raciocinio. Una moral que es capaz de argumentarse. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Es la moral cristiana, está alejada de la razón? ¿O bien al revés? ¿La ley está alejada de la moral? ¿No tiene nada que ver? Porque si la moral no tiene nada que ver con la argumentación, entonces es nada más algo que yo no tengo precisamente la obligación de seguir. Si no tengo precisamente la obligación de seguirlo. ¿Por qué? Pues porque no me das fundamento, no me das una razón. A ver, por ejemplo, el caso que acabas de decir, amar a tu prójimo como a ti mismo. A ver, déjalo ahí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? ¿Que lo voy a ir a bañar todas las mañanas? ¿Le voy a poner su cremita? ¿Lo voy a peinar? ¿Lo voy a vestir? ¿Le voy a dar de su comidita? Nos quedaríamos en un nivel muy básico. Sin embargo, amar a tu prójimo como a ti mismo, lo acaban de decir, se extiende a muchísimas cosas. ¿Qué es amar a tu prójimo como a ti mismo? Es muchísimo más y que rebasa mucho el ir a darle de comer en su boquita. O sea, obviamente no. Bueno, en algunos casos sí, ¿verdad? Si está enfermo o qué sé yo, bueno, ok, pero estoy hablando de casos muy particulares. Pero vayan, eso no se traduce, en eso no se traduce necesariamente. Entonces, a ver, ¿qué necesito yo? Ese mandamiento, argumentarlo, desmenuzarlo, operacionalizarlo. Y en esa medida estoy ofreciendo un fundamento. Entonces, cuando hablamos de moral fundamental, estamos hablando de lineamientos, claro que sí, que nos marcan los principios del cristianismo en este caso, pero que también son capaces de una argumentación, pero que no se quedan nada más dependientes de la argumentación, sino que todo esto sucede a la luz de la fe, a la luz de mi creencia, a la luz del amor, porque al final del día todo será evaluado de acuerdo con la capacidad de amar que tuviste durante la vida. Y ahora ahí viene otra pregunta, ¿qué se entenderá por amar? ¿No? Ahí viene otro asunto. O sea, esto es todo el tiempo estar buscando esas vertientes. Lo importante es detenerse, como ya decíamos, y ver en qué me interpela, qué me pregunta y cómo puedo yo dar una respuesta a eso. Adelante, Joel, te escuchamos con gusto. Bueno, sobre lo que decía de qué es amar al prójimo. Bueno, antes de Jesús, Gilel y otros rabinos habían dicho que la regla de oro, pero en sentido negativo, no hagas al otro lo que no quieras que te haga. Y luego ya Jesús la puso en sentido afirmativo positivo, haz al otro lo que tú quieres que te hagan, o sea, trátalo como quieres ser tratado. Ese sería, bueno, en relación al prójimo, ¿verdad? O sea, ya tenemos ya un criterio más objetivo para saber cómo valorar si estamos amando o no al prójimo. Tratarlo como me gustaría que me trataran a mí y no hacerle lo que no quiero que me hagan. Y lo otro que estaba comentando usted ahorita de qué tomar, de dónde tomar las reglas. Algo había comentado de la Biblia, ¿qué es el amar? Bueno, por ejemplo, ¿cómo puedo yo definir qué es amar? Bueno, en este caso, la escritura lo dice, lo explica Pablo, ¿no? Dice Juan que Dios es amor y luego Pablo explica qué es el amor, ¿no? El amor no es egoísta, no busca lo suyo, etcétera, ¿no? Bueno, está ahí la carta. Creo que es Primera de Corintios. Entonces, ahí bueno, en este caso, si estamos hablando de una teología cristiana, las definiciones tendrían que ser escriturales. Es decir, nuestro punto de partida tiene que ser la Biblia. O sea, las definiciones que tenemos que tomar pues, son de la Biblia, para tener un punto objetivo de dónde salir. ¿Qué es amor? Lo que dice la Biblia. ¿Qué es amar al prójimo? Pues lo que también está en la escritura, ¿verdad? Para tener una base, porque si no, no nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, para mí amar al prójimo es esto, y Mario puede tener una idea bien diferente. Pero si estamos hablando de una teología cristiana, entonces tenemos que tener una referencia común, que sería las palabras de Jesús, por ejemplo, ¿no? O la revelación anterior a Jesús, ¿no? Bueno, Antiguo Testamento. Eso es lo que yo diría. Bueno, ¿cuál es el fundamento de una teología cristiana? Pues Cristo. Claro, No sé. sí, y tú lo has dicho muy bien.
Cristo es amor, por ahí empezamos. Cristo es el bueno, el único que es bueno, ¿no? Entonces, Dios es el bueno. Entonces, desde ahí es donde estamos empezando. Obviamente tenemos que partir. Estamos hablando de una moral fundamental desde la teología, por supuesto. Entonces, necesariamente tenemos que enfocarnos en algo concreto. ¿Qué es algo concreto? Lo que nos dice la Biblia, en cualquiera de sus vertientes, que al final del día abonan casi a lo mismo. Por eso les hablaba ahorita de que, bueno, al final del día lo que va a valer es cómo amaste, cuánto amaste y cuánto amor depositaste en cada cosa y en cada persona, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias por estas reflexiones, lo aprecio mucho. Bueno, si me permiten, continuamos. Decimos, bueno, fíjense, cuando hablamos de esa parte de los lineamientos para portarnos bien o de esas conductas que luego tenemos que dar una cuenta o nosotros mismos darnos la cuenta de que está bien o está mal, bueno, nos interrogamos sobre esa posibilidad de alcance de una disciplina teológica, como muy bien lo decía Joel. A ver, entonces, la disciplina teológica, en este caso, la doctrina cristiana, que me dice, que se ocupa de la moralidad, que me dice qué está bien y qué está mal, y ahí me disponen a los mandamientos, y ahorita vamos a ver un pasaje donde claramente ahí se ve. Entonces, estas preguntas son cada vez más difíciles de responder, porque, bueno, de por sí ya dijimos que el ser humano puede sentirse interpelado por estos lineamientos, por estos mandatos, y también hacer uso de la razón, y hablamos también del uso de la libertad. Entonces, en apariencia, no es fácil dar respuestas o dar una argumentación a esos lineamientos de la fe. Por eso es que no puedo abandonar la fe del comportamiento moral o del comportamiento ético aceptable. No puedo abandonar la fe, ni tampoco puedo dejar la fe desprotegida de un razonamiento. Entonces, hay una dificultad que es muy notable y que vamos ahorita a analizar cuáles son tres de estas razones por las cuales se agrega dificultad. Entonces, la primera de las razones que nos ofrece la teología es, bueno, el rechazo a toda fundamentación objetiva de los juicios éticos. Hoy en día no queremos saber nada de que nos califique como buenos o malos, sino que cada vez más defendemos mi muy personal punto de vista, aun que no pueda argumentar el por qué estoy actuando de determinada manera. Entonces, si nos remontamos, perdón, a los filósofos antiguos, ellos pensaban que el núcleo de toda la reflexión filosófica debía situarse en el diálogo entre el sujeto y el objeto. En este caso, entre yo, persona actuante, y la conducta en la que estoy asumiendo, o bien el acto que he realizado ya. Entonces, este objeto de la reflexión humana, así como lo estamos enunciando, era desmaterializado, desconcretizado a fuerza de unos sucesivos procesos de abstracción, es decir, ese fenómeno lo analizo, pero yo sé que no puedo llegar al fenómeno por sí mismo, sino que lo único que puedo analizar es la manifestación del fenómeno, es a lo más que puedo llegar, a conocer la manifestación del fenómeno. Entonces, yo analizo la conducta en la que he caído o la que estoy tratando, y esa conducta la voy a analizar con base en que no voy a llegar a la esencia misma del objeto, pero sí puedo analizar toda su manifestación. Y entonces, al final de todo eso, si yo le quito todo, esas manifestaciones, me debe quedar el núcleo. Desde el punto de vista de la doctrina cristiana, me queda necesariamente esa acción que he cometido, el bien o el mal. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ese bien o a ese mal? Bueno, conociendo precisamente ese objeto o esa acción o ese fenómeno que estoy experimentando desde diversas facetas. Y él nos dice por aquí, uno es, lo mencionamos al principio, la verdad. ¿Qué es lo verdadero? Otra cosa que deja al ser en su máxima o en su más íntima expresión es la belleza. La belleza tiene que ver con si lo hice bien o si lo hice mal. Por ahí luego les decía, hay un artículo muy bonito que se llama La estética de la educación. Y también hay un autor, les decía en alguna ocasión, que se llama Schiller, que escribe las cartas a la educación humana. Y es una cosa hermosa, cómo él describe cómo debe ser educado el ser humano. Y está lleno de belleza ese documento, pero también está lleno de moral.
Y también está lleno, si lo queremos ver desde el punto de vista teológico, está lleno de un amor de Dios que no se llama tal cual, no se llama tal cual amor de Dios, pero que si yo lo traduzco a ese lenguaje bíblico, a ese lenguaje del cristianismo y su doctrina, perfectamente encaja. Entonces, por eso es que decimos, si hay verdad, si hay belleza y si hay bondad, necesariamente lo que hago está bueno, está bien, estoy cayendo en lo bueno. ¿Sí? De hecho, la misma lógica, la ética y la estética eran disciplinas que en los tiempos por allá, los socráticos y los presocráticos, estaban íntimamente ligadas al estudio de la ontología, es decir, al estudio de lo que la cosa es, al estudio del ser. Sí, y entonces por eso se entendía que la verdad era objetiva e inmutable. Es ir quitándole las cosas al fenómeno para dejarlo por lo que es, no por lo que yo pienso que el fenómeno es. Entonces, eso ocurría también con la belleza y la misma suerte, esta misma suerte de irlo desmenuzando y quedarlo con la belleza, también estaba reservada a la bondad. Entonces, quítale las cosas periféricas y te va a quedar el acto bondadoso. Quítale los prejuicios, quítale los juicios éticos. Miren, un ejemplo muy simple. Si yo digo, no sé, a lo mejor mi vecina me critica, me estoy poniendo yo la carga del acto de mi vecina me critica. Pero si yo lo despersonalizo, si yo le quito lo que le sobra a este juicio de valor que yo mismo estoy diciendo, mi vecina es una criticona porque mi vecina me critica, si yo le quito la personalización y lo dejo como un juicio suelto, y yo digo, mi vecina critica, ¿de quién es ya la esencia de la cosa? ¿Es mía? Porque si yo digo, mi vecina me critica, yo estoy asumiendo un estatus ontológico, que la conducta que yo hago es criticable. Quizá es moralmente mal. Lo que yo hago es moralmente malo. Por eso mi vecina me critica. Pero si yo lo despersonalizo y dejo la cosa por lo que es y digo, la vecina critica, le quito el me y dejo a la cosa por lo que es, la vecina critica. Entonces ahora, ¿dónde está la parte ontológica? Yo dejo de ser moralmente mala si digo la vecina me critica y si digo la vecina critica. En realidad ahora, ¿quién es la que asume la conducta amoral? ¿Yo o la vecina? En este caso, la vecina. Entonces, chicos, esos juicios éticos a veces es necesario irlos trabajando, despersonalízalos para que quedes tú en tu máxima expresión ontológica y puedas tener una mayor comprensión de esa cosa que tú eres. Cuando hablo de cosa que tú eres, hablo de tu naturaleza. Y partiendo de esa naturaleza, puedas ahora sí descubrirte en un estado más neutral y puedas contemplarte con una mayor nobleza y con una mayor cantidad de amor, que así es finalmente como nos contempla la figura de Cristo, ¿no? El Cristo que se plantea o que se ilustra en la Biblia es un Cristo que es un Cristo sano, amigable, que quita el prejuicio, ¿no? Que quita la parte mala a los que son juzgados moralmente malos. Entonces, la invitación a hacer este ejercicio muy fácil sería ese, ¿no? O fulanito, me envidia. Me envidia. A ver, quítale el fulanito envidia. Entonces la naturaleza es de él, no la cargues. Y a veces vamos cargándonos todas estas cosas y eso nos va restando, nosotros mismos nos restamos verdad y al fenómeno también le restamos verdad, le restamos belleza, le restamos bondad. Entonces hay que ser un poquito más neutrales a la hora de analizar este tipo de juicios éticos. No nos gustan los juicios éticos, no nos gusta que nos digan que somos buenos o que somos malos, pero si yo quito toda esa paja que los demás ponen sobre mí y me quedo yo tal cual, quizás sea más fácil para mí distinguir si tiendo hacia lo aceptable para mí desde mi perspectiva y mi línea de pensamiento o de mi línea religiosa, o de plano no soy yo misma aceptable para mí desde la línea religiosa. Pero tendría que empezar por como lo hacemos luego, por un acto mismo de análisis, ¿no? Bueno, entonces no sé si quedó claro más o menos lo que estoy tratando de ilustrar.
¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Gracias. Gracias, Dalia. Muy amable. Bueno, si vamos bien, muy padre. Bueno, continuamos entonces y decimos que de todas formas el objetivismo metafísico parecía bien establecido y comportaba un cierto objetivismo lógico, estético y ético. Esto ya nos daba un algo. Es decir, existía lo verdadero y lo falso antes de estos juicios de los que ahora tememos. Existía lo que era considerado como verdadero y lo que era considerado como falso. Existía lo que podía ser calificado por una mayoría como bello y como feo. Y lo tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro con toda esa historia por ejemplo, del arte. Cómo hasta el expresionismo, o bueno, cuando surgen las nuevas vanguardias, empieza a dudarse de que eso sea arte. Ahorita se me ocurre el cuadro que tiene Dalia en sus espaldas y creo que Joel también tiene una muy parecido, ¿no? Tenían ahí se me fue. Tenían el mismo autor, varios de ustedes, el mismo pintor, varios de ustedes, ¿no? El Van Gogh. Entonces, eso es precisamente también otro concepto de la belleza, ¿no? Había un algo, el mismo Van Gogh en su tiempo, no era bello. Sí, Jonathan es el que tenía el cuadro. ¿Perdón? Jonathan es el que tenía el cuadro atrás. Jonathan. Bueno, fíjate qué curioso. Entonces, bueno, esta belleza en su tiempo no era considerado bello. En su tiempo no. Era feo, porque era sobrecargado, era hasta rudo, tenía hasta una cierta carga de violencia. Y hoy en día es una obra muy cara, ¿no? Alguna ocasión les comentaba yo que en alguna ocasión una persona que yo quiero mucho va al Museo de Nueva York y dice, es que ver a la noche de Van Gogh es una cosa tremenda. Puedes ver muchas réplicas, pero tú viste esa, la original, y es muy impactante. Entonces ahí quizá sea otro estímulo por el cual te llega la belleza, ¿no? Como el caso de qué es amar al prójimo, y ahorita ya Joel nos ofrecía varias perspectivas. Bueno, ¿qué es la belleza? Y la belleza también podemos decir que es atemporal, pero también hay una belleza temporal. Y todo esto tiene que ver con los juicios que decimos, ¿no? Bueno, existía también, decíamos, lo bueno y lo malo. Era fácil clasificarlo. Todavía hace algunos siglos, todavía hace algunas décadas, era fácil decir que era bueno y que era malo. Para ser más exactos, decíamos que existían acciones y omisiones objetivamente buenas y malas. Existían acciones y omisiones intrínsecamente buenas e intrínsecamente malas. Pero hoy en día, esas líneas de pensamiento definitivamente han cambiado. Entonces, las grandes revoluciones que decíamos, los ciclos que son cada vez más rápidos y que duran cada vez menos y son más dramáticos en sus cambios, han tenido lugar de un efecto como un tipo de péndulo en la reflexión filosófica, que se va hacia los polos, ¿no? Una cosa que para mí puede ser muy fea, para otro puede ser algo muy bello. Y este concepto de belleza y de fealdad, la fealdad incorporada a la belleza y la belleza incorporada a la fealdad, ahora es un derecho de todo mundo. No podemos decir con certeza hasta aquí empieza lo feo y empieza y termina lo bonito, o al revés, sino que ahora todas estas diversidades de pensamiento y que son aceptadas y que aparte son luchadas para que sean aceptadas, están ganando un terreno en todos los ámbitos y la moral no es la excepción. Miren, hay una palabra que ahora es bien común. En mis tiempos, decir esa palabra era impensable, era impensable. Y en una ocasión, estando yo con unas chicas, unas niñas de un colegio donde yo trabajaba, las escuché decir esa palabra. Y yo les digo, oye, es que no digas eso, no se dice. Y ellas se cambian, entonces dice, bueno, entonces vamos a decir fea persona, para sustituir a esa palabra que empieza con C y no les quiero repetir porque me escucharía muy mal. Pero esa palabra que se vuelve cada vez más coloquial, más ordinaria de escucharla y que se vuelve como que más aceptada cada vez más, incluso en una plática que puede ser con cierto grado de formalidad, se pronuncia. Y tú dices, bueno, esa es otra parte, ¿no? De lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, del lenguaje correcto y del lenguaje incorrecto. Entonces, la moral fundamental también nos alude a eso. A ver,
¿Hasta qué punto lo que diga la mayoría es bueno y es verdadero? ¿Y hasta qué punto lo que diga una minoría es malo? Y sabemos claramente que no necesariamente lo que dice la mayoría o lo que sigue la mayoría como una corriente de pensamiento, de actuaciones, necesariamente es bueno. Lo sabemos. Y aún así, a veces participamos de eso por el temor a ser excluidos o por el temor a ser los raros o ser los feos en el grupo de amigos, en el grupo de escuelas, en el grupo de discusión. Entonces, todo esto también es un motivo de pensamiento desde la moral fundamental. Entonces ya no nos interesa tanto una verdad como una certeza subjetiva, es decir, propia del sujeto. Ya no sería posible dialogar sobre la belleza, solo discutir sobre el gusto, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En nuestras conversaciones de todos los días. Ya no hablamos de una verdad, hablamos de mi verdad. Hablamos de la verdad de cada quien. Y no hablamos nada de la belleza, de lo que es bello, hablamos de una belleza muy, muy subjetiva y podemos hablar del gusto, no necesariamente de la belleza, que tiene que ver con la armonía, que tiene que ver con las proporciones, que tiene que ver con dimensiones. Es decir, que profundiza en el estudio del objeto. Y lo mismo pasa con los actos. Ya no profundizamos tanto en el estudio de los actos. La moral fundamental nos obliga, casi creo, a mirar a la profundidad, a descubrir el acto en todas sus dimensiones, desde todas sus perspectivas. Les hablaba un poquito alguna vez del elefante, ¿no? Imagínense un grupo de personas que no pueden ver en un cuarto, en un lugar muy oscuro, tratando de tocar el elefante, desde ahí lo describen. Pues el que describe, el que toca la oreja dirá cómo es, el que toca la pata dirá cómo es, pero eso no significa que eso que está tocando sea la totalidad del elefante. Bueno, lo mismo sucede con estos actos. Nos aferramos a verlos desde mi única y muy personal perspectiva y no me quiero mover de ahí. Y entonces desde ahí defiendo una verdad que es parcial, que puede ser parcial. En la medida en que esta verdad es compartida, pero compartida porque yo me muevo, es decir, me muevo de la misma perspectiva, puedo tener un mayor conocimiento de la cosa, del objeto, del acto, y puedo dimensionarlo para poder ver hacia dónde se inclina, hacia lo bueno o hacia lo malo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú dirás, una persona que sufre mucho, ¿no? Un caso clásico de la bioética, la persona que está en una etapa terminal y ya no tiene una vida con calidad. Y alguien susceptible al dolor, que puede ser su hijo, su esposo, o qué sé yo, decide que es bueno que deje de sufrir. Y la misma persona, es más, le pide, ¿no? La misma persona le pide que le ayude a dejar de sufrir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Continúo viéndolo sufrir? ¿Está sufriendo él y estoy sufriendo yo de verlo sufrir? O bien le ayudo a que ya no sufra y termino con el sufrimiento de él, aunque quizá me quede yo con un sentimiento de culpa que me va a hacer sufrir, pero ya nada más es uno el que sufre. Entonces ahí tenemos un dilema. Y un principio de la ética nos dice que si uno es el que sufre, entonces no se vale. Lo ideal es que ninguno, o lo ideal es que se repartan, ¿no? Entonces por ahí nos decía Aristóteles, yo tengo la obligación, yo tengo la obligación de no hacer daño, ¿sí? Pero soy susceptible de que alguien me haga daño. Pero yo tengo la obligación de no hacer daño. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿cómo estoy dimensionando el acto? Bueno, ahí por Adelante, ejemplo, Joel. bueno, ese argumento que usted da es muy bueno, en el que hay que evitar el dolor de otras personas, etcétera. Pero Juan Pablo II hablaba del sentido del sufrimiento humano, ¿no? O sea, el ser humano cuando sufre comparte, por ejemplo, los sufrimientos de Cristo. También los franciscanos, por ejemplo, hablaban mucho La hermana del don, muerte. pero también del don hermoso que habían tenido Francisco y, por ejemplo, el Padre Pío, de Ujú. compartir los sufrimientos de Cristo con los estigmas, ¿no? O sea, el sufrimiento humano tiene un sentido y tiene un significado, ¿no? O sea, Es no correcto. necesariamente que tenga que evitarse, sino resignificarse, ¿no? Así es. Bueno, Resignificar el vacío y resignificar el dolor. Y aún, fíjate, lo acabas de decir muy bien. Lo que acabas de hacer, Joel, es dimensionar el acto. No te quedaste en el acto per se, o sea, así a la ligera.
sino que te metiste al análisis del acto, es decir, a encontrarle un sentido al dolor. Lo más fácil sería, pues ya dejemos de que le duela y ya, se acabó. Pero la moral fundamental nos diría, métete a analizar todas las dimensiones del dolor y lo puedes resignificar, como se nos habla de resignificar el vacío, ¿no? Murió una persona y tú te quedas con la pena y te quedas con el dolor. Bueno, a ver, resignifícalo y ve el vacío como un gozoso, como un evento gozoso para el que ya no está, pero también velo como una oportunidad de hacer algo contigo, de llenar ese tiempo con cosas hermosas, con acciones muy satisfactorias, con experiencias maravillosas, con una parte bella que quizás hasta ahorita no hayas vivido. Entonces es resignificar. Lo has dicho muy bien, Joel. Y eso significa precisamente esta parte, de meterme. La moral fundamental haría eso. Me voy a meter a ver cuál es el sentido del dolor y no quedarme en el mero evita el dolor, que es en lo que caemos hoy en día muchas veces cuando decimos, es que hay que aprender a soltar, a soltar, a soltar, a soltar, a soltar. Por eso, ¿y la responsabilidad cuándo? El sentido de responsabilidad cuándo? La autoconstrucción de la tolerancia, la frustración, el resignificado del sufrimiento, como lo acabo de decir, ¿eso cuándo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, otra vez volvemos a esa dialéctica entre la objetividad del bien o el valor y la subjetividad de la percepción y la realización. ¿Sí? Entonces, esta subjetividad en la que luego queremos caer, a veces nos resta mucho de esa fundamentación de la acción moral que estamos ejecutando. Y es lo que pretendemos hoy, encontrar que la moral fundamental nos obliga a, otra vez, lo digo muy simple, pero estamos descubriendo de qué va esta simpleza, de fundamentar, de argumentar, de meterme a fondo a ese fenómeno o a ese objeto de estudio o de trato que estoy teniendo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Bueno, y fíjense esta frase que hace en Veritatis Splendor Juan Pablo II, que dice, la pérdida del vínculo esencial entre la verdad, el bien, la belleza y la consecuencia, la libertad y la dignidad humana, se hace patente en la triste perplejidad de un hombre que a menudo ya no sabe quién es, de dónde viene ni a dónde va. Y ese es también un momento muy vigente de nuestra época. A pesar que lo escribe por allá de 1993, sigue cobrando vigencia esta situación que describe en aquella encíclica Juan Pablo II. Bien, el punto número 2, de aquellas razones que yo les digo que hacen más complejo encontrar estas respuestas, es que la pregunta moral de las múltiples susceptibilidades, que el propio discurso moral suscita. ¿Qué significa esto? Bueno, que algunas de estas preguntas vienen desencadenadas por la tradición o la tradicional vinculación de la moral con la religión. Fíjense bien, aquí hay una parte bien importante. Imagínense hoy en día que ustedes tienen que solucionar un problema, ¿sí? Ahí en su lugar de trabajo, en su familia, y tú lo argumentas desde lo que nos decía, por ejemplo, ahorita Joel, desde la Biblia, ¿sí? Desde los mandamientos, desde las virtudes del Espíritu Santo, todas esas lineamientos que nos marca la Biblia como una manera de vivir bien, del buen vivir, ¿sí? Entonces, imagínate que tú llegas y lo argumentas con eso. Oye, es que no se peleen porque mira, hay que amar al prójimo como a ti mismo, no hay que desearle el daño a nadie. La Biblia dice, pregunta, ¿te hicieron caso ahora en la fiesta de Navidad cuando les argumentaste eso en la pelea por los terrenos? ¿Te hicieron caso? ¿Nos hacen caso? Si les hicieron caso, qué padre, los felicito. Son muy buenos, teólogos, son muy buenos, no sé, practicantes de la fe y de la religión. Pero les aseguro que la mayoría no nos harían caso. Ay, tía, ya vas a empezar. No, ay, mamá, qué flojera, no. Y entonces, bueno, otra vez, nos hemos desencadenado un poco. Las argumentaciones religiosas no son válidas. Incluso imagínense ustedes que en un juicio llega una persona con su hábito de fraile franciscano. Les aseguro que desde ahí
ya el prejuicio nos va a ganar y no le vamos a hacer caso. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿por qué demeritamos tanto esa figura religiosa? ¿Por qué venimos desencadenando o desvinculando esa moral de la religión? Si finalmente la moral, incluso el mismo derecho está basado en la moral, y la moral lo hemos visto ya en la parte, bueno, ustedes los que conocen la Biblia, ustedes lo sabrán mejor que yo, en la parte del Pentateuco es donde se habla de todas las leyes. Y entonces son esas leyes, la ley antigua, y fíjense lo interesante de la ley antigua. La ley antigua no está narrada como los artículos que conocemos hoy de los códigos civiles y de las legislaturas y todas esas cosas. Artículo 1, fracción, quién sabe qué tanto dice. La ley antigua no nos decía eso. La ley antigua está narrada, está platicada a través de historias, a través de pequeños, perdónenme la palabra que voy a usar, perdón mi ignorancia, pero a través de pequeños cuentitos. Ya sé que, me van a apedrear, pero bueno, pues ya lo dije. Entonces, esa narrativa es muy diferente, nos narra, nos platica de una manera cálida, hasta didáctica, cómo debieran ser los comportamientos y las conductas. Hoy en día nuestra moral, nuestra ley, perdón, está regida de una manera así, mecánica, muy, ¿cómo les diría? Pues sí, bastante rígida, con un lenguaje muy rígido, casi creo que a veces hasta amenazante, ¿no? Lo es. Yo una vez en una escuela donde me invitaron, en una universidad donde me invitaron a una reunión académica, y lo primero que yo veo que los entregan a los profesores es casi creo que así como como un documento donde decía que ahí se comprometía a hacer no sé qué tantas cosas de investigación en una reunión académica, la primera. Y yo dije, qué fuerte. O sea, qué diferente, ¿no? O sea, era para mí algo muy nuevo y me impactó mucho y dije, wow. Y luego ya me enteré por qué, dije, bueno, ok. O sea, las personas que estaban a cargo, pues obviamente son gente de leyes. Dije, ok, ya sé dónde vienen. Entonces, bueno, así es como se maneja. Y la ley antigua no, la ley antigua era platicada, era muy didáctica, como la que muchos de ustedes y yo quizá experimentamos, digo, los que somos mayores, experimentamos todavía en algunas cuentos que solían contarnos nuestros padres, nuestros abuelos antes de dormir. Aquellas fábulas, ¿sí se acuerdan? Donde uno mismo deducía qué era lo bueno y qué era lo malo si la fábula no te lo decía explícitamente. Muchas sí te lo decían, pero otras no, tenías tú que inferirlo. Y entonces así se acababan nuestras noches y así fue como crecimos sabiendo qué era bueno y qué era malo. Y hoy en día los mismos chicos no saben todavía, ni siquiera si es importante decir si algo es bueno o algo es malo, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las cosas que intervienen para que cada vez sea más difícil apegarnos a esta moral y separar mucho la moral de la fe, del deber ser del cristianismo, de los lineamientos cristianos, ¿no? Entonces, el discurso moral se percibe como una tradición, como una tradicional, perdón, fórmula empleada por los poderosos, las clases dominantes o los vencedores para imponer su visión del mundo y defender sus propios intereses. Hoy en día sabemos que el discurso moral está en las redes sociales. A los chicos, a los adolescentes, bueno, hasta las redes sociales están segmentadas, ustedes lo saben. ¿Qué tipo de personas usan todavía las redes sociales como Facebook? ¿Qué tipo de personas usan Instagram? ¿Qué tipo de personas hacen TikToks? Bueno, estamos muy, muy segmentados como un mercado, ¿no? Entonces, ellos son los que nos están marcando las pautas. ¿Qué está bien y qué está mal? Y esas son nuestras narrativas de la moral que están supliendo la ley antigua en muchos de los casos, ¿no? Muy a nuestro pesar. Entonces, bueno, eso tiene que ver con esta educación que estamos nosotros permitiendo, esta vigencia de los tiempos y esta falta de meternos a fundamentar estos actos morales, ¿no? Entonces, esta moralización no sería más que un mero ejercicio de la autoridad. ¿Quiénes tienen el poder? ¿Quiénes dicen lo que se hace? Y la autoridad ha tendido a emplear con excesiva frecuencia recursos que son coercitivos para imponer determinados comportamientos que son previamente definidos como morales. Entonces ahora son precisamente los generadores de opinión, los poderosos, los vencedores, los que son reconocidos, los famosos, quienes están imponiendo esos lineamientos morales, o al menos tienen grande injerencia en la imposición de esa nueva moral.
Y con esto termino. La autoridad del que educaba la moralidad parecía autosuficiente en un mundo jerárquico y deductivo que vinculaba el deber al saber y este al poder. Fíjense bien, el deber al saber, es decir, el que sabía, ¿sí? Y el que sabía debía más porque tenía más conocimiento, es decir, deber hacer, deber ser. Y este al poder. En la medida en que yo conozco mi deber y sé que tengo información, conozco reglas, sé de la moral, sé de la argumentación de esos actos morales, de la narrativa de esos actos morales, también puedo ejecutar esos actos morales. Entonces, hoy el método científico es más inductivo que deductivo, o sea, de lo particular a lo general, más que de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque está centrado en la persona, en el sujeto del que acabamos de hablar ahorita, del que dominen las redes, del que dominen los medios, del que dominen las ideologías. Es una persona con todo un poderío alrededor que difunde esa nueva moral. Y esa nueva moral, entre comillas, que más bien pareciera un acto de, no quiero decir de libertad, sino más bien de carencia de raciocinio, de carencia de fundamentación. Y en esta, o de una fundamentación bastante rara, ¿no? Por ejemplo, ahora con esto de los géneros. Chicos, hay cosas bien dolorosas detrás de esto, detrás de esa moral que ahora estamos viviendo. Hay quienes están intentando, a la luz de la libertad y a la luz del placer y del bienestar, están intentando legalizar o normalizar las relaciones sexuales entre adultos y niños, por ejemplo, argumentando que si no causa dolor, está bien. Entonces, un niño que lo haces partícipe de esto, si no le causa dolor, está bien. Y se pretende legalizar. Y hay todo un discurso sobre esto, una argumentación sobre esto. Y tú dices, a ver, desde este punto de vista de la moral fundamental, ¿será eso aceptable? ¿Será eso consistente? ¿Será eso, ay, no sé, admisible? O sea, a mí no se me hace de entrada. Bueno, verdadero, bello. Ujú. No Exactamente, tiene. Dalia, exacto, exactamente. ¿Dónde está? Por eso hablamos, ese divorcio de lo bueno, lo verdadero, lo bello, ¿dónde está? ¿Para quién? Ya antes decíamos, era fácil decir que está bien, que está mal, que es bello, que es verdadero. Hoy en día no. Lo que Porque pasa, esta bueno, argumentación hemos caído en ese racionalismo excesivo que de ninguna manera es aceptado por la moral fundamental. Sí es aceptado el raciocinio, claro que sí, pero a la luz de una fe, de unos lineamientos morales que tienen una, ¿cómo les diré? Que están centrados en una fe que existe, que es real y que ha mostrado que funciona durante siglos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está otro dilema, otro problema, ¿no? De la moral fundamental. Bien, hasta aquí, chicos. Comentarios, dudas, quejas, aclaraciones, por favor, los escucho. por ejemplo, yo pienso que no tiene que ver con el raciocinio, lo que está pasando en las redes sociales, Ujú. sino que el movimiento, bueno, así lo veo yo, perdón, Sí. porque yo generalmente digo cosas que no son muy populares. Yo creo que el movimiento progresista, woke, de izquierda, se ha impuesto en las redes sociales, por ejemplo, Zuckerberg y todos ellos, y están imponiendo su visión del mundo como obligatoria. Si si tú opinas en contrario, bueno, porque a mí me pasa seguido, pues te bloquean, te sancionan, te quitan tus cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo es eso, ¿no? Que el punto de vista, no hay un diálogo, porque en realidad ya se impuso ese criterio o ese punto de vista por la fuerza, el progresismo woke. Y eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Es mi opinión. Y pues lo que se tiene que hacer es, bueno, este también es mi punto de vista, es una resistencia, aunque sea simbólica, de decir lo que uno piensa que es la verdad. O sea, que sería, por ejemplo, en este caso, yo pienso exactamente lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, no estoy a favor, por ejemplo, yo sí estoy en contra de eso que usted está comentando, ¿no? Que quieran legalizar la pederastia. No sé si me explico, pero también otras cosas, ¿verdad? De la izquierda woke. En este caso, bueno, pues yo no creo que en este caso sea una cuestión de discusión, sino de lo que esta generación aplica, me refiero a los jóvenes, es este tipo de censura, ¿cómo le llaman ahora? Cancelación. Cancelación. Ajá, entonces aquí yo no veo argumentación de la moral ni del discurso.
yo veo intolerancia. O sea, de lo mismo que acusan a la derecha, Lo están haciendo, lo están está fomentando. haciendo la izquierda woke. Son totalmente intolerantes, cero diálogo, cero argumentación, cero. Eso es lo que yo veo, ¿no? Entonces, esa es pues no es lo mismo, nomás que ahora en sentido contrario, ¿no? Si antes la derecha no tenía diálogo y era dictatorial e impositiva, ahora es la izquierda woke la que es así, dictatorial, impositiva, eliminar al opositor. Antes los mataban, ¿no? Ahora no, ahora te censuran, te bloquean, te cancelan, o sea, te silencian de otras Sí, maneras, pero te silencian, ¿no? así Entonces, es. entonces yo creo que el diálogo y el raciocinio y la argumentación tiene que darse en otro lugar, porque las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, en Facebook y en TikTok, hay una censura de la izquierda hacia la derecha. Cualquier cosa que diga la derecha inmediatamente es cancelado, bloqueado, Sí, porque es antiguo, viejo, no engancha y pues no. bueno, eso es más o menos por ahí, creo. Sí, digo, para acabar rápido, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón, Joel. Es esa, fíjate bien, esa renuencia y ese miedo y hasta cierto punto rencor hacia lo viejo, hacia lo que ellos consideran viejo, ¿no? No me acuerdo cuál es el término se me fue ahorita, pero es esa renuencia a aceptar lo que no me conviene, lo que limita mis deseos, muchas veces desenfrenados. Entonces, eso es lo que buscan los chicos de hoy en día, que nadie limite mi libertad, que nadie limite mi deseo, que nadie frustre mi intento de gozo de lo que quieras, ¿no? Es llevar la parte lúdica a un extremo. Y como tú acabas de decir, en ese intento por terminar con algo, estoy propiciando exactamente lo mismo, ¿no? Mira, yo estoy muy de acuerdo con la filosofía feminista. Filosofía feminista. No estoy hablando ni del movimiento ni de la política, estoy hablando de la filosofía feminista. Pero también descubro que dentro del feminismo se incurre en construir algo que tú misma quieres derribar. Entonces, como que hay que encontrar, ¿no? Esa línea sensible que incluya, volviendo otra vez a Kant, volviendo otra vez a John Rawls, volviendo otra vez a Aristóteles, ¿hasta dónde se hace la vida buena? ¿Dónde está la vida buena? ¿Cómo se construye la vida buena? Y es que el término bueno o malo, como ya hemos visto, es muy relativo, pero la cosa es argumentar, encontrar ese razonamiento, ese sustento, por qué esto es bueno y por qué esto es o puede considerarse malo, o al menos si ya no le quieres poner los términos adecuado o propio o impropio, ¿no? O adecuado o inadecuado, pero también esa es otra cosa. Si tú a los chicos les hablas de bueno y malo, entonces otra vez esta lucha con esa generación. Y tú dices, el diálogo se tiene que dar en otro punto. Sí, mi pregunta es ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cuántas horas pasan los chicos en las redes sociales en el teléfono? ¿Cuántas veces dialogan con personas de verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué dialogan? ¿Con qué profundidad tienen conversaciones? Entonces, nosotros mismos, cuando platicamos con alguien, ¿con qué profundidad es esa relación que tenemos con las personas? ¿No? Y cuando hablo de profundidad, no estoy hablando que llegues a un grado muy íntimo, sino el tema que abordamos, ¿cómo se aborda? ¿Hasta qué punto se aborda? Sí, entonces, ¿dialogamos para acercarnos a una verdad o dialogamos nada más para ver quién tiene más, quién puede más, quién tiene la razón? Sí, entonces desde ahí ya estamos como que un poquito alterando esta que sería este ideal de la moral fundamental, que tiene que ver, insisto mucho, con esta parte de la belleza, con esta parte de la verdad, con esta parte de la bondad, pero también de la lógica, pero también de la armonía, pero también de la proporcionalidad, todos esos conceptos que nos llevaban a formarnos una idea de que algo es bueno. Lo decimos, lo que es bueno necesariamente es bello. Tiene una belleza ahí. Y esa belleza también se tiene que describir, se tiene que encontrar y se tiene que decir por qué es bello. Sí, entonces, bueno, eso implica también establecer, enunciar, enumerar un orden de ideas que le den
proporción a esa cosa que yo estoy consiguiendo como bella, ¿no? Como tus amigos cuando te dicen, ay, ¿cómo que te vas a casar con ese si está bien feo? No, pero mira, tiene bonita letra. O sea, bueno, digo, algún atributo le tengo que poner, ¿no? Que lo acerque a la belleza. Entonces, bueno, es esa argumentación la que tendríamos que encontrar, ¿no? Porque hasta un terrorista argumenta sus acciones. Fíjense, porque, fíjense, el chiste del terrorismo es encontrar víctimas. Y los terroristas tienen su argumentación. Y dicen, es que, ¿sabes qué? Si no lo hacemos así, el gobierno no va a voltear a vernos, el régimen no va a voltear a vernos. Y no tenemos voz, como tú dices, te cancelan. No tienes voz, no existes. Y lo que no se dice, lo que no se menciona, no existe. Entonces, no, ¿qué quieres? Que no quieren que lo mencione, por eso me callan. Pero yo necesito ser escuchado. Entonces, ¿qué hago? Me voy con el valor máximo, me voy con la vida. Me voy con la condición de mayor desprotección, me voy con el desvalido. Al que no tiene nada que ver, ahí le suelto la bomba, ¿no? Y antes se mataban ellos mismos, ahora ya ni eso, ya nomás dejan la bomba y se van, en el mejor de los casos. Entonces, esa es la tristeza de todas estas cuestiones morales. ¿Dónde está ese análisis a profundidad de esa acción, de esa repercusión y de esa enumeración de cualidades o de atributos que yo le estoy dando a ese acto para decir es válido? Miren, si se acuerdan ustedes, ¿conocieron alguna vez la palabra porro? ¿Quiénes eran los porros en las universidades? ¿Alguna vez les tocó escuchar eso? Por ejemplo, en la UNAM se hablaba mucho de los porros. Casi creo que era de todas las universidades públicas. ¿Mandé? Golpeadores, ¿no? Sí, ajá. Héctor Jaramillo dice que los guardias. A ver, Héctor, platícanos un poco. No entendí. ¿Hablando de qué? Sí, bueno, los porros eran estudiantes eternos, chicos. Eran estudiantes eternos en las universidades, pero tenían una función. Eran golpistas. Eran golpistas y justificaban sus acciones. Es que, ¿por qué quieren? Y van y hacían un escándalo, ¿no? O sea, tenían su argumentación. Bueno, esa es una imagen un tanto inocente de lo que ahora es el terrorismo, de lo que ahora es el narcotráfico, el crimen organizado. Y otra vez, ¿dónde está la fundamentación para hacer eso? Tienen una argumentación. Por eso les digo, la moral fundamental no se puede quedar en el mero racionalismo. Tiene que irse también a la fe, tiene que irse a la luz del evangelio, tiene que irse a la luz de los principios cristianos. Pero también esos principios cristianos, como el caso que les decía, de que ponte a solucionar el problema de los terrenos con tus sobrinos y tus tías desde la Biblia, pues te van a ignorar. Llegas al juzgado con tu fraile de franciscano a tratar de argumentar, desde ahí ya te van a tachar porque ya están sesgados. Entonces, ¿a qué obedece ese sesgo? A una renuencia a estas cosas de Dios, que ya se está haciendo cada vez más enraizada en una sociedad que no quiere saber de alguien que te ponga límites. Quiero hacer mi propia versión de Dios, mis propios lineamientos. ¿Para qué? Pues porque estoy construyendo mi felicidad. Y si yo no me hago feliz, nadie me va a venir a hacer feliz. Entonces, con permiso, que ahí voy. Así navegamos a veces. Y así Pero con lo que este pasa es que, por ejemplo, adelante. usted está hablando de la felicidad. También depende de la imagen que tenga cada quien de Dios. Bueno, por ejemplo, mi visión de Dios, a mi Dios le importa más mi obediencia que mi felicidad. Claro. O sea, eso es Sí. lo que... Entonces, por ejemplo, ahí ya... a veces como que los objetivos de cada persona no permitan que exista el diálogo. Es que yo estoy buscando mi camino para ser feliz. No, pero es que Dios primero te pide que seas obediente y en la obediencia tal vez llegues a ser feliz, pero lo importante es la obediencia. Entonces, Claro. entonces ya no hay un punto de acuerdo pues para hablar. Pues sí. Pero yo quisiera saber cuántos Joeles hay en el mundo. Sí, Joel, yo estoy de acuerdo contigo, sí, o sea, y fíjate, es que es real, el seguir una religión o una línea religiosa me implica un sacrificio. O sea, no puedo hacer mi propia línea de religión, mi propia vertiente de mi religión. Si yo realmente soy una persona que quiero ser religiosa, tengo que alinearme a esas indicaciones, porque si no, ¿cómo? No es como querer hacer una receta de un pastel de zanahoria, pero no le quiero poner zanahoria. Pues entonces no es un pastel de zanahoria, ¿no?
O quiero ser sacerdote, pero yo quiero casarme y tener hijos. Pues entonces no sea sacerdote, o sea, no se puede. Lo que es, las cosas son como son, y cuando yo pretendo que las cosas no sean lo que son, ahí es donde ya viene el problema, ¿no? El conflicto. Entonces, todo esto tiene que ver, chicos, con esta moral fundamental de la cual hoy hemos tenido apenas un paso introductorio, ¿sí? Hay un libro que les recomiendo, se los voy a subir, ya lo conseguí digital, se lo voy a subir ahí a la plataforma, se llama Teología Moral Fundamental, el autor es José Román Flecha Andrés, se los voy a subir, denle una ojeada, a ver qué les parece. A mí me pareció que está padre porque lo aborda desde un punto de vista bien interesante, es muy teológico, pero también desde un punto de vista bastante lógico y también filosófico. Entonces se los voy a poner ahí en plataforma para que le den una ojeadita y me digan la próxima semana qué les pareció. ¿Les parece bien? ¿Dudas, quejas, aclaraciones? Estamos en tiempo. ¿Todo bien, Joel? Gracias. ¿Alguien más? Gracias, No, pues de qué, gracias a ti. ¿Alguien más? Los que no hicieron presencia, Héctor, por ahí. Ah, Jessy, te pedí una participación hace rato y no estabas. Dije, Jessy, ya de plano, la perdimos. Sí dije, la verdad sí dije. No la escuché, doctora, pero si me permite participar. Claro. Hablando de la ética, eh, yo creo que también puede entrar un poquito en la religión cuando practicaba el catolicismo de ser, ¿cómo podré decirlo para que no pueda ofender? Fanatismo. Cuando yo estaba en el servicio de la iglesia, fui ministro de la Eucaristía y para no decir nombres, me tuve que cambiar de una iglesia a otra iglesia porque así no lo solicitó el padre a un grupo de que éramos ministros de la Eucaristía. Llegando a la otra iglesia había unas religiosas que se encargaban del cuidado de la iglesia y demás, ¿no? Entonces nos pusieron una encomienda. Ahorita hablando de la ética, la encomienda era que convenciéramos al EPAP de que corriéramos literalmente a las monjas de la iglesia. Y en ese momento lo ves como algo bueno. Si te lo está pidiendo el sacerdote es que es algo bueno. Entonces, pues participamos y como grupo empezamos a movernos para convencer a la comunidad de que, porque necesitábamos el apoyo de todo el PAP o de todo el grupo de la comunidad, de los grupos, para que aceptaran y que las monjas dejaran la iglesia, ¿no? Entonces, nuestra labor fue convencer a la comunidad de que soltaran a las monjas o a las madres para que dejaran solo y el padre ya pusiera a la gente que iba a traer de la iglesia. Y, no, y yo literalmente participé pensando que estaba en todo lo correcto. Eras como Y el porro que mencionábamos hace rato. y sucedió eso, o sea, fue el convencimiento, pues nuestra labor fue buena y conseguimos que el EPAP votara y las monjas se tuvieron que retirar. Entonces, ahorita la estaba escuchando y sí estuvo muy fuerte lo de la ética, ¿no? Y estando dentro de la iglesia, el servicio, pensaba que estaba en lo correcto, que estaba haciendo todo bien, porque era lo que en ese momento para mí era ético. Y tiene mucha razón de cómo va evolucionando desgraciadamente la ética hasta lo que tenemos hoy en día. Bueno, esa es mi participación y lamento mucho no haber contribuido cuando usted me lo pidió. Se me hace que fue cuando fui por mi tacita de té. No te Muchas preocupes, gracias Jessy. y linda noche para todos. Muchas gracias. Querido Héctor, ¿quieres decir algo? Muy breve, maestra. Buenas noches a todos. Hola. Llegué tarde, maestra. Andaba en una situación de trabajo. Nada más me llamó la atención en el punto donde comenzaron a hablar, donde estaban hablando sobre una palabra que logré identificar o relacionar. No sé si porque estaba hablando de eso anteriormente, sobre se llaman variables emergentes, que es lo que hace cuando los organismos si, tienen una interacción compleja entre ellos. Obviamente esa interacción compleja hace que se modifiquen sus conductas, ¿sí? Entonces comienzan a tener ellos una nueva, comienzan a contemplar, vamos a poner el tema, una nueva verdad, una nueva idea, comienzan la palabra lo utilizaron, a resignificar las cosas, sí, pero es debido a las variables emergentes que se van agregando de los comportamientos, de los roces, de las evoluciones que van teniendo las personas, ¿sí?
Y eso fue de entrada lo que alcancé a escuchar y pues ahorita también el libro que le comentaba yo en el chat a usted y a mis compañeros con respecto a la visión de los vencidos, habla sobre eso, sobre la perspectiva de los dominados, de los conquistados, y cómo la historia se ha encargado de dar otra visión o otra historia, otra narración de los hechos. Entonces, las perspectivas sí son diferentes. Y pues nada más, maestra. Qué gusto verla. Gracias, Héctor. Igualmente, es un gusto siempre verte y saber de ti. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Bueno, pues vamos a descansar. Gracias a todos por su presencia y su permanencia. También me da mucho gusto verlos, estar juntos otra vez. Querido Joel, gracias por tu participación. Querido Jonathan, cuídense mucho, les mando un abrazo. Paloma, querida. Cuídense mucho. Gracias, Luis Fernando. No tuve el gusto de verte, pero bueno, igual y en la próxima clase. Gracias a todos, querida Maruca, te mando un abrazo muy fuerte. Que estén muy bien, cuídense mucho, descansen y nos vemos en una semanita. Sale cualquier cosa y estoy a la orden. Hasta Buenas luego. noches. Bye. Buenas noches.